noches. Estamos comenzando esta transmisión de hoy, que vamos a hacer una entrevista en vivo al historiador Alex Borucki. Antes de recibirlo, vamos a darles un poco de contexto de dónde estamos. Estamos sentados aquí enfrente de una obra de Guillermo Rodríguez, que está expuesta en la Casa Rivera del Museo Histórico Nacional. No se escucha. ¿No se escucha? Bien, vamos a intentar mejorar un poco. Bien, a ver si ahora sí se escucha. Les decía que estamos enfrente de una obra de Guillermo Rodríguez que se llama Un episodio un episodio del Éxodo Oriental, que es una obra de la década de 1920. Bien, disculpen, estamos ajustando un poco algunas cosas acá para ver si se escucha mejor. Bueno, les decía que es una obra de la década de 1920 y qué bueno que tiene, entre otros participantes, entre otros miembros de aquí, de los que están yendo en el éxodo, a esta familia afrodescendiente. La tenemos como punto de partida para comenzar esta entrevista en vivo, porque nuestro invitado de hoy es Alex Borucki, que es profesor de Historia en la Universidad de California, Irvine, en donde también dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos. Mientras le vamos dando la bienvenida e integrándolo, sigo contando que bueno, es autor de los libros De compañeros de barco a camaradas de armas, Identidades negras en el Río de la Plata, un libro de abolicionismo y tráfico de esclavos en Montevideo tras la fundación republicana, un libro del 2009. Bueno, también es coeditor de Jacinto Ventura de Molina y los caminos de la escritura negra en el Río de la Plata. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien desde ¿Cómo allí? estás? Sí, te escuchamos bien. Bárbaro, entonces voy a tratar de no hablar a los gritos como cuando hablo siempre Uruguay. Ahí va. Bien, buenísimo. Buenísimo que no tengas que hablar a los gritos. A ver si bueno, tendríamos más cosas que contar. Capaz que es mejor que las cuentes tú, no sé. ¿Desde cuándo es que estás radicado ahí en California? ¿Cómo llegaste ahí? Y ¿Cómo se mira, trabaja? justo ahora está pasando el basurero, lo cual no contribuye al volumen tuyo, definitivamente. Estoy desde el 2011, o sea que ya son 8 o 9 años, desde julio, agosto, por ahí. Yo estaba haciendo aquí el doctorado en Historia en Estados Unidos, y viste que cuando uno termina un doctorado tiene que trabajar en algún lugar, porque para vivir es necesario trabajar. Así está. Planeé las posibilidades de retornar a Uruguay desde el año anterior. Eso no ocurrió. También apliqué a diferentes puestos aquí en Estados Unidos para trabajar, y finalmente eso se dio y comencé a trabajar en el 2011 como docente en Historia, para investigar y para dar clases sobre la diáspora africana en las Américas. El tribunal, digamos, el tribunal no, ¿cómo es que se dice? El puesto no era sobre historia latinoamericana, sino que era sobre historia de la esclavitud comparada en las Américas. O sea que uno competía con gente que hacía historia de América Latina, con gente que hacía historia de Estados Unidos. Y así fue como terminé aquí. Y aquí doy clases que van desde cursos sobre la historia del tráfico de esclavos, que es un poquito de historia de África, un poquito de historia de Europa, un poquito de historia de América Latina y Estados Unidos, a cursos de esclavitud comparada, que son bien América Latina y Estados Unidos, o cursos sobre la historia de África durante la época del tráfico esclavista. Más o menos todos mis cursos van desde siglo XVI hasta fin del siglo XIX, salvo uno, que es el que estoy enseñando ahora, que es sobre narrativas negras latinoamericanas, que es sobre estudiar fuentes
en donde aparecen africanos y afrodescendientes para el periodo colonial y para el siglo XIX y el siglo XX utilizar autobiografías de afrodescendientes. Por ejemplo, la de Manzano para Cuba, la de Batrel, que es un soldado afrocubano que luchó sobre las guerras de independencia, Carolina María de Jesús para Brasil de fines del siglo XX y otras. Sí. Mirá, qué interesante. ¿Y cómo es ser investigador uruguayo en el exterior para vos? ¿Cómo lo experimentás? Es bárbaro. No, a ver, uno tiene que hacer Uruguay interesante bajo otras miradas. Eso puede ocurrir con otros colegas míos uruguayos o de países pequeños, digamos así, que trabajan aquí en Estados Unidos, que son los cientistas políticos o sociólogos, que tratan de hacerlo a través de perspectivas teóricas o que trabajan más sobre contenidos teóricos o sobre nuevas metodologías. Y después hay otros como yo que lo hacemos sobre vincular la historia de Uruguay a otros lugares, tanto en América Latina como en el Océano Atlántico, como la historia del Océano Atlántico amplio. Los trabajos míos, y cuando he trabajado también con coautores, siempre han vinculado la historia de los africanos y afrodescendientes en Uruguay con otros lugares. El primer libro que publiqué con Natalia Stala y Carla Chagas era justamente sobre la frontera sobre la frontera uruguayo-brasileña, y justamente trabajar sobre el estudio de la mano de obra esclava, sobre el proceso de abolición allí. Pero después yo he trabajado, por ejemplo, para estudios que tienen que ver con el tráfico de esclavos al Río de la Plata y la conformación de confraternidades, no me salía la palabra, me salía, viste, no sé si me salía en portugués o en inglés, confrarías, las confraternidades católicas negras o milicias coloniales negras, vincular la historia de Montevideo y Buenos Aires, del siglo XVIII o del siglo XIX. Y por supuesto siempre vincular las historias de Río de Janeiro y Bahía con las historias del Río de la Plata, tanto por el tema de tráfico esclavista como de africanos que vivían en Río de Janeiro o Salvador y terminaron en el Río de la Plata, o afro-brasileños, que también desde siempre vivieron en el Río de la Plata, desde siempre, desde el inicio del periodo de colonización, de la fundación de Buenos Aires y luego desde la fundación de Colonia y Montevideo. Toda una variedad, ¿no? Y ya empezaste un poco a detallarnos en lo que has trabajado, ¿qué es lo que te motivó a dedicarte al estudio de la población afrodescendiente en Uruguay? Bueno, mis trabajos comenzaron, como lo mencioné con Carla y Natalia, cuando nosotros éramos estudiantes de licenciatura en Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, en el 98, 99. Creo que nosotros estuvimos juntos en 1998 en un mismo curso de Ana Frega, en el cual nosotros queríamos trabajar primero con archivos judiciales. ¿Viste esa cosa cuando uno inicia la licenciatura que quiere trabajar con fuentes primarias? Y queríamos trabajar además sobre la frontera y justamente los materiales de la frontera, para los que no son historiadores, testamentarias o inventarios de estancias, causas judiciales, de crímenes, sucesiones, censos, justamente mostraban diferentes aspectos de la vida de africanos y afrodescendientes para la década de 1830, 1840, que nunca lo hubiéramos pensado. Ese trabajo se convirtió en un monstruo, que eso es muy común en Facultad de Humanidades. Digamos que un trabajo de pasaje de curso debería ser un examen, debería ser un paper de unas 20 páginas, una cosa así, pero se terminó yendo de boca y terminó siendo un trabajo como de 300 páginas, en donde, por ejemplo, yo trabajaba sobre Minas, La Valleja para la parte de historia rural, Natalia trabajaba sobre Rocha, y Carla trabajaba sobre Cerro Largo incluyendo Rivera también.
y tenía toda una parte, la del comienzo sobre el proceso de abolición, y la otra parte más de economía y de sociedad, en donde resaltábamos los porcentajes de población negra en cada una de estas localidades, después en dónde trabajaba esta población negra, en las villas, en la villa de Minas, en la villa de Rocha, en Tacuarembó, pero también en las estancias, y si estaban en las estancias, ¿qué es lo que estaban haciendo? Y así seguido. Y justamente también temas propiamente tienen que ver con la historia de frontera, además. Complejo. Y después seguiste por ese camino. Y después una cosa siguió por la otra. Con Carla y Natalia ganamos un fondo de CSIC. Esto que te estoy hablando es de fines de los 90, principios de los 2000, donde no había un peso. Me acuerdo que el salario de grado 1 de la Universidad de la República eran $100. Yo cuando lo explico esto acá, la gente me mira medio como con espanto y horror. Seguimos con eso, lo publicamos eso en el 2004 a todo pulmón por una editorial, un sello nuestro, digamos, que le pusimos pulmón, pero fue con la ayuda en plata, digamos, del premio del Ministerio de Cultura, ¿viste? Los premios anuales de literatura, una parte de la plata vino de ahí, la otra parte de la plata vino de un investigador norteamericano, George Reed Andrews, que nos dio unos $, y con eso lo publicamos. Yo después me uní a Facultad de Humanidades como docente, escribí otro libro sobre abolicionismo en Montevideo para la década de 1830, 40 y 50, estudiando fuentes de periódicos de esa época, que hay muchísimo también sobre esos temas. Me acuerdo cuando José Pedro Barrón había leído el trabajo nuestro, a nosotros nos había dicho, che, pero de esto en la prensa de Montevideo debe haber mucho, ¿no? Había cantidad. Montaño, Oscar Montaño, otro historiador uruguayo, también había publicado algo sobre la prensa, sobre esos periodos, sobre esclavitud y abolición, y dijimos, bueno, vamos a dedicarnos a esto. Y una cosa llevó a la otra y terminé iniciando un doctorado en Estados Unidos en el 2005, que fue cuando me fui de Uruguay. Sí. Ahora que estuviste hablando de un poco de fuentes, ¿no? ¿Qué obstáculos dirías, qué dificultades has encontrado para obtener datos sobre estas poblaciones que es lo que tú tuvieras? Bueno, una cosa, cuando uno habla con gente que no es especialista sobre historia de la esclavitud o sobre historia de afrodescendientes, generalmente le dicen, pero debe haber muy poco en las fuentes de eso, ¿no? Y no, hay cantidad enorme. Primero porque los esclavos eran considerados propiedad. Entonces en todas las fuentes notariales siempre hay venta de esclavizados, compra de esclavizados, todo ese tipo de materiales. Después están en los censos, particularmente para el periodo colonial y hasta 1850, hay una relativamente buena información censal para Montevideo y para otros lugares en el interior uruguayo. El tema con las fuentes es encontrar dónde hay fuentes que permitan mostrar no solamente lo que africanos y afrodescendientes hicieron, sino también lo que pensaban que hicieron. Para eso tal vez la fuente más interesante para mí fue los manuscritos de Jacinto Ventura de Molina, que fue un letrado negro, como él se autodenominaba en sus manuscritos, que nació en Río Grande, en el Río Grande ocupado por el Imperio Español en 1766, si la memoria no me falla, pero vivió más que nada en Montevideo y por un periodo más pequeño en Buenos Aires. Murió en Montevideo en 1841 y dejó 3 libros gordotes así de manuscritos que sobrevivieron milagrosamente hasta el presente. Y ese tipo de fuentes son invalorables, son únicas para el Río de la Plata y además para América Latina en sí. Pero después hay, yo qué sé, hay de todo. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando sobre tráfico de esclavos, no solamente para Río de la Plata, sino para Venezuela y Colombia. Y estoy tratando de ver la correspondencia de traficantes de esclavos, en donde aparece mucho sobre las condiciones de los esclavizados en el tráfico interno, por ejemplo, del Río de la Plata, de Buenos Aires, Montevideo, a Mendoza por tierra, cruzar la cordillera de los Andes, embarcarse en Valparaíso,
y de Valparaíso ir por el Pacífico hasta Lima. Y en el invierno fui a Chile a ver una correspondencia de mercaderes chilenos que hacían esta intermediación, y estaba en esa correspondencia la evidencia del contrabando de plata, plata que venía del Alto Perú o de Lima, para pagar este tráfico esclavista a sí mismo. Y en ese tipo de correspondencia encontrás realmente cosas sorprendentes también. Genial, sí. Bueno, les recuerdo a los que están escuchando que si tienen preguntas para sumar al final, en todo caso, hacerle a Alex y las pueden escribir en el chat y las incorporamos. Para hacerte otra pregunta, bueno, ¿qué vínculo, discusiones o colaboraciones tenés con los colectivos que reivindican la cultura o las raíces afro? Bueno, tenemos una larga comunicación de la época de fines de los 90. Inclusive cuando yo estaba trabajando con Natalia y Carla, organizamos un congreso sobre historia y cultura afro en el 2003 en Uruguay, y justamente lo coorganizamos junto con Mundo Afro. Tenemos fines distintos, la academia y las organizaciones sociales. En algunos de esos fines nosotros nos complementamos. Yo soy muy agradecido de las organizaciones afrodescendientes en el sentido de que me han facilitado a mí público, interés y también apoyo oficial para realizar investigaciones. Un ejemplo muy patente fue a fines de los años 90, organizaciones afro, particularmente el Mundo Afro, pero hay otras, impulsaron que indicadores de raza estuvieran no en el censo, porque no hubo un censo en ese año, pero como en el registro de la unidad familiar. Ahora no me acuerdo bien el nombre, pero para el censo siguiente ya hubo indicadores de raza. Solamente para darte un ejemplo sobre eso. Tuvimos también comunicación muy buena para la realización, para que se hiciera el 3 de diciembre como Día de la Cultura Afrodescendiente y el legado y el candombe, etc. Y seguimos en contacto. Ahora, por ejemplo, la última vez que estuve en Uruguay fue en diciembre, este último diciembre, y fuimos para allá, para la Casa Afro-Uruguaya, con otros investigadores también, para reunirnos, para planear cosas para futuro. Una cosa muy buena que he visto de estos últimos 15 años es que también hay más académicos afrodescendientes, que esto no pasaba a fines de los años 90. Siempre me acuerdo, cuando yo estaba en la licenciatura de Historia, teníamos una colega que era negra, que ella trabaja en el museo por lo menos, no sé si ahora sigue trabajando, trabaja en el Museo de la Intendencia de Artes Visuales, Ángela, que ahora hay muchos más. No digo que sean enorme la cantidad, pero saludablemente más en ciencias sociales, en psicología social, en trabajo social y en humanidades. Bien. Yendo un poco más al tema en particular de, bueno, la historia de la esclavitud, del trabajo esclavo y su peso en la historia del Uruguay, en la economía, ¿no? Antes de la abolición y después de su valor en el entorno urbano, pero en el entorno rural también. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, sí, sí. Voy a empezar desde el presente hacia el pasado, o sea, desde el presente de lo que yo estoy investigando ahora, para cosas que investigué hace 10 años. Ahora estoy trabajando más que nada sobre tráfico de esclavizados hacia el Río de la Plata, tratando de analizar, que es una parte más como de historia económica. He hecho otras partes, pero a partir primero de buscar navíos esclavistas e identificar personas esclavizadas bajadas tanto en Buenos Aires como en Montevideo, tratar de relacionar ese tráfico esclavista con el comercio y la actividad general de Buenos Aires y Montevideo. Porque generalmente los traficantes de esclavos, cuando tenían que pagar impuestos, obviamente mencionaban menos esclavos de los que traían.
Pero a la hora de recibir beneficios, ellos, como beneficios impositivos que la corona española tenía para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ahí sí decían cuánto traían. Y para Buenos Aires y Montevideo, probablemente para fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, 10 años antes, 10 años después, tal vez el tráfico esclavista era 1/3 del total del comercio de la región, lo cual es gigantesco para toda la región, en donde Buenos Aires y Montevideo no solamente absorbían personas esclavizadas para trabajar en Buenos Aires y Montevideo y en la campaña circundante, sino que eran centros de redistribución de africanos esclavizados para Chile y para Lima, en donde fuentes de Valparaíso te dicen que cada año pasaban 3.000 africanos esclavizados que venían del Río de la Plata rumbo a Lima. Y eso hacía una concentración de plata en los mercaderes rioplatenses muy, muy importante. Después, ahí sí, cuando vamos para la parte de esclavitud, nosotros vemos que es imposible pensar Buenos Aires y Montevideo sin trabajo esclavo o sin el trabajo negro libre, sin el trabajo de africanos y afrodescendientes que también eran libres, que también eran una minoría significativa. Y después cuando vamos a la parte rural, para el caso de Buenos Aires de fines del periodo colonial, pero para el caso que nosotros estudiamos con Carla y Natalia, para los 1830, 40, 50, uno ve una organización de grandes estancias rioplatenses en donde la base de la mano de obra anual eran esclavos, 8, 10, dependiendo del tamaño de la hacienda, dependiendo de cuántos puestos hubiera en la estancia. Y después uno ve el trabajo libre, el trabajo contratado que fluctuaba. Acá hago con la mano tipo la gráfica, de acuerdo a la temporalidad. En algunas ocasiones, zafrales, que se vinculaba con la zafra ganadera, la zafra del trigo, diferentes productos, se contrataba de acuerdo a las necesidades, pero había una base de trabajo que era una base de trabajo esclavo. Sí, sí, sí. Sí. Y en el caso para la frontera, que fue lo que nosotros estuvimos con Carla y Natalia, de Maldonado Rocha, digamos, lo que hoy es La Valleja, y después hacia el norte, Cerro Largo y Rivera, vos tenés realmente grandes concentraciones de población esclava en la zona rural y en la medida que cuanto más grande era el hacendado, más esclavos tenía. No tanto grande en el sentido de tierra, sino grande en el sentido de posesión de vacas, que en las vacas estaba la riqueza, no tanto en las tierras en ese periodo. Bien, bien interesante. Estuviste mencionando tus estudios sobre la figura de Jacinto Ventura de Molina y nos preguntábamos un poco, bueno, ¿qué tan difícil o qué tan accesible te ha resultado encontrar algunas figuras femeninas afrodescendientes, como para conocer un poco cómo se puede investigar el rastro de mujeres afrodescendientes? Sí, eso es más sencillo en la medida en que cuando con este curso que yo doy de narrativas negras latinoamericanas, las 2 primeras autobiografías, que son del siglo XIX, son de hombres, y las 2 segundas son de mujeres y son del siglo XX, porque en el siglo XIX no tenemos estas autobiografías de mujeres negras. Por lo menos no las tenemos las que están disponibles. En ese sentido, tanto el archivo colonial como el archivo después de los estados independientes hacen que haya menos registros de mujeres en posición de liderazgo o como intermediadoras entre comunidades negras y la Iglesia Católica por un lado y el Estado colonial, y después ponele el Estado uruguayo o el Estado de Buenos Aires o el Estado de Entre Ríos. Por eso que en los trabajos míos yo me he más concentrado más en liderazgos masculinos, de
cofradías católicas, de milicias, que la milicia justamente, una milicia, no es un ejército, pero es compuesto de vecinos en el periodo colonial, o después de los batallones de la era de independencia. No obstante, aparecen mujeres afro, tanto para Buenos Aires como para Montevideo, en mitad del siglo XIX, liderando estas sociedades africanas. Algunas de ellas que poseían su propia casa, y el hecho de poseer su propia casa las habilitaba para ofrecer su propia casa para las reuniones. Esto no resulta extraño en el sentido de que generalmente cuando uno ve en las ciudades latinoamericanas del periodo colonial, hay más mujeres negras libres que varones negros libres. En tanto que las mujeres, por un lado, generalmente por las características de la economía urbana, podían alquilar su trabajo los domingos para vender pasteles, cocinar para afuera, surcir, bordar, lavar, lo que venga, y ahorrar dinero para comprar su libertad. Por otro lado, cuando son las estrategias familiares de libertad, ponele que hay una familia que es esclava y decían, bueno, ¿a quién liberamos primero? Generalmente liberan a la mujer, porque luego los hijos de esa mujer van a nacer libres. Y después hay otras investigaciones que apuntan a que generalmente cuando se confería la libertad por parte de los esclavos en algunas oportunidades, generalmente se confería a mujeres en lugar que a hombres. Entonces, generalmente hay un mayor número de mujeres afrolibres que de varones afrolibres, lo cual no se trasluce después en los registros sobre liderazgo, en tanto que esos liderazgos tenían que ver con cómo la Iglesia Católica se relacionaba con comunidades negras o cómo el Estado colonial español o portugués se relacionaba con comunidades negras. No obstante, hay mujeres líderes religiosas en el periodo colonial latinoamericano. Lo sabemos por la Inquisición, por los registros de la Inquisición. No hay registros de la Inquisición en Montevideo porque no tuvimos Inquisición, pero para otros lugares no existe. Y ahí hay que justo apunto a María Remedios del Valle en Argentina. Ese es un gran apunte. Florencia Guzmán ha trabajado sobre ese caso para Argentina también. Qué bien. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo estás viviendo este momento, o sea, la pandemia en Estados Unidos? ¿En qué ha afectado tu vida, tu trabajo, tu cotidianidad? Bueno, estoy encanutado acá hace 2 meses en casa, básicamente. Acá donde enseño, los términos no son en semestres, sino que son en cuartos. Entonces tenés el cuarto del otoño, que va de septiembre hasta diciembre, el cuarto del invierno, que va desde enero hasta mitad de marzo, y después el cuarto de primavera, que es el que estamos ahora, viste que el mundo es al revés acá arriba, que es entre mitad de marzo y principios de junio. Cuando se empezó a movilizar todo esto, yo estaba en la semana 9 de 10 semanas del cuarto, digamos, de invierno, con lo cual no me modificó demasiado esas clases. Tuve que cancelar la última clase porque a la mitad de esa última semana, la universidad decidió nadie viene a clase, los exámenes se hacen en forma remota, adapta tu curso como lo tengas que adaptar, pero no traigan a sus estudiantes acá. Y después, para el curso que estoy dando, tuve 2 semanas para ajustar un curso que doy cara a cara, que es más que nada de escritura, en donde los estudiantes tienen que escribir sobre fuentes primarias. Por eso, para el periodo colonial, uso casos judiciales, peticiones de matrimonio, peticiones a la corona, lo que venga, que están además en español y en inglés. Es un libro muy bonito que se llama Afro Latino Voices. Y después utilizo autobiografías. Pero es más que nada de escritura. Entonces lo que tenemos son 2 reuniones de Zoom de 1 hora, y la hora que perdimos, digamos, la utilizamos con los trabajos de escritura, en donde armo grupos, en donde, viste la pantalla de Zoom,
armo 4 grupos de 4 personas, esos 4 grupos tienen que llenar un formulario de análisis de fuente primaria, después el jueves tienen que escribir sobre esa fuente primaria. Es un poco cansador, pero y se pierde en discusión, además. Uno con esto de la enseñanza remota pierde muchísimo la calidad de la enseñanza, en el tema justamente de discusión. Bien. Y pensando, bueno, un momento de crisis como este, desde tu óptica de historiador y de historiador de grupos más bien vulnerados, ¿cómo lo ves? Y es un tiempo muy, muy complicado, especialmente para la gente que es más vulnerable. Acá en Estados Unidos eso tiene que ver con cuando aparecen estadísticas raciales vinculadas a las personas que fallecen por el COVID-19, que en algunos lugares la mitad son afroamericanos. En poblaciones, yo que sé, en Michigan, que el 10-15% es afroamericano, la mitad de los fallecidos son afroamericanos. Eso tiene que ver con lo que se llama el tipo de enfermedades que te pueden complicar eso, como la diabetes, el asma, enfermedades que se te complican si vos, por el trabajo que vos realizás, por lo expuesto que vos estás a ciertos trabajos, y por cuando, por ejemplo, tenés que decidir si pago la cuota del auto o me compro el remedio del asma. Como acá en Estados Unidos, que la gente se funde con el tema del seguro de salud. Entonces eso impacta particularmente a ciertas poblaciones. Y después con cosas que resultan sorprendentes. Yo qué sé, yo no me debería sorprender de nada a esta altura de la vida. Pero hay estudios que muestran cómo los médicos realizan como los médicos de acá en Estados Unidos en ciertas muestras, como que leen el dolor de personas blancas de una manera y tienen otros límites de dolor para personas afroamericanas de otra, con lo cual implica que si vos sos negro, hasta que no estás poco menos que muriéndote, no te aceptan en el hospital, una cosa así, ¿viste? Hay de todo, ¿viste? Hay de todo, realmente. Acá por lo menos en California tenemos un gobierno que cree en la ciencia, en el estado de California, lo cual es muy bueno. Y después no sabemos exactamente cuánto va a tardar esto, como nadie lo sabe. ¿Viste? Estamos trabajando en la incertidumbre. Es difícil lo de la incertidumbre. Sí, sí. Yendo un poco a nuestro tema, ¿no? ¿Cuál es el rol de los museos históricos en la actualidad, visto desde tu óptica, ¿no? ¿Su lugar, sus características han cambiado o habría que cambiar algo en ellos? Bueno, esto que ustedes están haciendo es bárbaro de hacer estos diálogos, estas entrevistas, pero se les implica, es un desafío grande, más que nada por un lado digital y por el otro de, bueno, ¿qué pasa con la gente que trabaja en el museo y hasta cuánto dura esto? Una solución es el tema de las colecciones digitales y ver cómo hacer interactuar a los usuarios con colecciones digitales. Que eso puede ser una buena solución en donde vos tenés a gente que trabaja en el museo interactuando con usuarios sobre las conexiones que tienen. Y otra cosa es también preparar materiales como para clases, ¿viste? Preparar materiales de ayuda que tengan que ver con las colecciones de los museos, ¿viste? Pero estamos en un mundo bien extraño y bien interesante. Un momento raro también. ¿Viste eso que dicen que es bravo vivir en tiempos interesantes? Para los historiadores los tiempos interesantes son muy lindos, pero porque no viven en esos tiempos. Tal cual. Es distinta la postura del historiador que el que la está viviendo y a veces la misma persona. Bueno, ¿Sí? te voy a dar alguna de las preguntas que nos han llegado, para no hacerlo demasiado largo, para también tener un poco de los intereses de quienes están escuchando esta entrevista. Sí, no, si me dejas hablando puedo seguir 3 horas. Muy contento. Bien.
Dice, bueno, en tu libro From Shipmates to Soldiers y en el libro de Andrews, se sugiere que el relato de las naciones respecto a la raza cambió alrededor del centenario. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, yo del centenario no escribí. Yo termino escribiendo en los 1860, que es cuando muestro cómo liderazgos militares negros se transforman en liderazgos políticos, con la conformación de candidaturas negras para segunda mitad del 19, cosa que yo no trabajo mucho, hay otros historiadores que trabajan sobre eso. Pero sin lugar a dudas hay una transformación hacia fines del 19 y principios del 20 vinculado a ideas racialistas basadas en ciencia, en la ciencia racista de aquel tiempo, y en cómo los colectivos negros de Montevideo y Buenos Aires reaccionaron y se plantaron ante esas ideas. Para Montevideo y Buenos Aires hay un corpus precioso de diarios afrodescendientes, de diarios producidos por afro-uruguayos y afro-argentinos, algunos afro-argentinos que vivían en Montevideo y muchos afro-uruguayos que vivían en Buenos Aires. Para fines del siglo XIX hay un club Uruguay en Buenos Aires que es un club afro-uruguayo, básicamente. Y eso se continúa hasta 1910, esa comunicación entre las dos colectividades. Bien. Sobre las celebraciones de San Baltasar, preguntan si en Latinoamérica en general se festejaba a San Baltasar. Ah, no, sí, eso sí, uno ve en Habana, en Río de Janeiro, pero hasta inclusive en el México del siglo XVI o en Nueva Granada, en el XVII. Es es el 6 de enero, Reyes Magos, un rey mago que en el Baltasar, que en el fin del medioevo era caracterizado como blanco y hacia principios de la Edad Moderna empezó a ser caracterizado como africano, como viniendo de África, digamos, y que tiene que ver con cierto catolicismo negro de Europa, pero también de las Américas, que es apropiado por diferentes colectivos locales en diferentes ciudades y en cada ciudad en América Latina colonial tiene su propia historia de San Baltasar, que es la historia también de la colectividad negra local y que tiene que ver también con quién formaba esa colectividad negra, si había más gente del Congo, si había más gente originaria de Angola, si había más gente que era Yoruba, de Nigeria, y de acuerdo a esa configuración, cada celebración de San Baltasar tiene su propia historia en cada una de estas ciudades. Y generalmente era vista como el día, digamos, de la cultura negra para esa ciudad. Bien interesante que además eso se dé en distintos lugares. Bueno, capaz que para cerrar... Hola, sí. ¿Sí? ¿Se cortó? ¿No? Un poquito. Ah, capaz que se cortó un poco. Mencionaste milicias, además de negros y mulatos. ¿Has podido elaborar alguna relación sobre su presencia en otros cuerpos teóricamente blancos? Vos sabés que... no, pero por ejemplo, hablando de nuevo de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo, se podría hacer estudios sobre la figura del gaucho, que generalmente no se lo muestra como de origen afrodescendiente, vinculado con la propia historia de las historias de las haciendas y la participación negra en las haciendas, pero también en cómo luego del final de la esclavitud algunos antiguos esclavos se convirtieron en agregados de estancias, formaron el pobrerío rural del que hablaba Barral al principio del siglo XX y
formaron parte de la gran migración del interior uruguayo a Montevideo, que además es visible inclusive en los periódicos afro-uruguayos de principios del siglo XX, en donde tenés gente nacida en San Carlos, Rivera, Tacuarembó. Sí, sí, sí. No, Sí, se siente con eco. no estoy escuchando. Ah, bien, ahora sí. ¿Me escuchás? ¿Vos me escuchás? Sí, sí. Bien. Ah, yo no estaba escuchando antes, de pronto se me perdió un poco la voz. Bueno, no sé si vos querés comentar algo más. Bueno, nosotros no tenemos más preguntas, más que agradecerte muchísimo. Agradecerles a todos haberse unido a esta transmisión, pero no sé si querés comentar algo más que te hayas quedado con ganas. Bueno, espero volver a Uruguay en algún momento. Porque uno siempre va para allá hacia fin de año y ahora en julio, agosto, cuando yo siempre trato de conectar alguna conferencia en Buenos Aires, en Santiago, en Brasil, o incluso en Uruguay, y ya no estoy, veo a la familia, a los amigos, pero ahora realmente no sé. Eso sí se Bueno, extraña. bueno, esperemos a que puedas venir pronto. Bueno. Ahí apareció Este, Florencia, saludos Florencia. Florencia Guzmán. Bien. Bueno, te agradecemos mucho y les decimos a todos que bueno, que nos pueden seguir en las redes y que bueno, que sigan atentos, que vamos a continuar este ciclo de entrevistas a otros investigadores. La semana próxima tenemos una entrevista con Diego Brasco. Y bueno, los esperamos por este mismo canal, pero bueno, también pueden estar mirando también en la página web algunas de las actividades que estamos realizando especialmente en este mes de mayo por el mes de los museos. Muchísimas gracias, Alex, de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Que pasen bien.